Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, la verdad, con el resultado que está dando este podcast. Damos de nuevo la bienvenida a todo el mundo y, bueno, dispuesta a hacer este nuevo paseo. En este caso creo que vamos a ir por Calle Larios, ¿no, Curro? Eso es, volvemos al origen. El primer capítulo hablamos de Calle Larios. También aclarar que vamos a volver, que sabemos que dejamos justo Calle Larios en obras. O sea, que tenemos que volver muchas veces más, pero yo creo que una calle que como símbolo de la ciudad merece varios de ellos. Eso sí. Así que bueno, lo que habíamos pensado es que como estos días vamos a andar tanto por Calle Larios, con las luces a la Navidad que se pusieron la semana pasada y demás, que sería interesante que lo hagamos de forma pausada, como me estaba diciendo tú antes, y de forma en la que sepamos que todas esas pocas calles que nos vamos encontrando tienen alguna de ellas un nombre propio y saber quién es ese nombre propio, quién es esa persona que está detrás. Sí. Creo que es interesante que sepamos eso, esa historia de Málaga. Antes de nada, vamos a hacer un previo contexto de lo que contamos de la calle Larios en el primer capítulo. Que cómo era esa calle Larios, que era básicamente una maraña de calles y un lío absoluto. Era un espacio absolutamente abigarrado de tabernas, de casas que no tenían ningún tipo de salubridad. De hecho, recordamos ese primer capítulo, la obra y el germen de la construcción de Calle Larios no solo tiene un sentido urbanístico, fue una de las mayores obras urbanísticas de la época de ese final del siglo XIX, sino que también contábamos que tenían una función y un ánimo sanitario, ¿no? Los médicos de la época habían dicho que esa zona donde en el momento que había cualquier brote, cualquier pico de una enfermedad, pues la pandemia, esa palabra pandemia, epidemia, por centrarlo en un sitio más cercano, pues provocaba muchísimas muertes. Entonces se decidió abrir ese eje hacia el norte que comunicara el puerto de Málaga, que era un nudo fundamental de comunicaciones con la zona norte de la ciudad, con la Plaza de la Constitución, que también tiene muchísima historia y de la que, por supuesto, hablaremos en otros podcasts, Curro. Dejamos las obras de Calle Larios a principio, en 1887, y bueno, por comentar un poco que la Calle Larios se llama así porque la familia Larios fue la que invirtió el dinero. Como le decían en la prensa de la época, hace poco en el periódico publicamos cómo fue paso a paso esa inauguración de Calle Larios, que también hablaremos de ella. Fue la idea de los patrióticos, señores Larios, ¿no? Puede que la gente se confunda un poco entre la figura de Martín Larios y Herreros, que fue el patriarca, el que llegó a Málaga de ese valle de Cameros, de La Rioja, también creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Él compartió cuna con otro personaje del que hemos hablado, que fue Manuel Agustín Heredia, de cuya hija también hablaremos en posteriores podcasts, y de gente también tan conocida. Yo creo que muchos de los que nos estén escuchando se acordarán e incluso les generará una sonrisa, como Félix Sáenz, ¿no? Uno de los comerciantes y de los empresarios también más importantes de la Málaga de finales del 19 y de principios del 20. Así es. Ahora ya, en el presente, en este 2020, este loco 2020... hemos dado un paseo literalmente por la calle Larios, que en estas fechas tenía que sonar con mucho más ambiente y mucho más ruido, pero realmente suena así. Es una calle Larios mucho más apagada de lo que debería ser en este momento. Eso sí, la semana pasada, como hemos dicho antes, se encendieron las luces. No sé si tú las has visto, Ana, si has paseado por Todavía no he tenido la ocasión, pero sí que me escaparé para hacerlo también con calma. He querido dejar pasar los primeros días, que suelen ser más de vorágine, y bueno, al fin y al cabo respetar las recomendaciones, porque como tú decías, es una pena ver la calle Larios dormida y ni siquiera a medio gas, yo creo que a un cuarto de gas, pero también tenemos que ser respetuosos y bueno, conservar quizá esa imagen de la calle Larios en sus mejores tiempos y bajar poco a poco a disfrutar de las luces. No, eso sí, conciencia cívica sobre todo. Eso sí, por para favor. las fechas que vienen, que lo necesitamos todos. Porque como decía, la calle Larios en estas fechas debería estar sonando así. Y ahora ya sí que creo que podemos meternos en materia y ir a esa primera calle que nos vamos a encontrar, ¿verdad?, cuando vamos andando por calle Larios, desde la estatua de Larios hasta la Plaza de la Constitución, para que sepamos cuál es el la orden. estatua de Manuel Domingo, que era el hijo de Martín Larios, que ya lo hemos comentado. Fue el padre el que inició ese proyecto, ese sueño de tener una vía importante en Málaga con su nombre. No creo yo que don Martín pensara que quizá iba a ser la
calle más importante, pero quizás por la importancia de la familia sí pudo adivinar que aquello sería importante. Él murió sin ver la calle Lario hecha, de hecho murió en París, y fue su hijo Manuel Domingo, que es la persona que preside esa estatua en la entrada de Calle Larios, que ahora se ha movido un poco para que coincida exactamente, el que vio realizada esa calle tan importante. Bueno, la vio realizada desde la distancia, porque también comentaremos en otro podcast que nadie de la Casa Lario estuvo ese día de la inauguración, que ya contaremos por qué. Sí, eso es una historia muy interesante. Entonces, como decimos, la primera calle que nos encontramos es la calle Martínez, que muchas veces hemos comentado que quién es. ¿Quién era el señor Martínez, no? Yo creo que es una de las calles más representativas y más transitadas de Calle Lario. Sus pequeños comercios, sobre todo los ultramarinos, que tienen muchísimo sabor y que ya casi se han convertido en una rara avis de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, pues en esa parte hay un cartel que pone Calle Martínez. ¿Y quién fue el señor Martínez? Pues mira, Curro, hay varias interpretaciones. Una de ellas, de las que yo me fío mucho porque lleva la firma de Francisco Bejarano, que es una de las personalidades que más y mejor ha estudiado las calles de Málaga. En su callejero se refiere a que el señor Martín era un comerciante portugués que en 1730, en los orígenes de la formación de esa calle Martínez en concreto, envió a Málaga a un cajero, a un empleado, pues para que viera un poco la posibilidad de establecerse con el negocio. Él tenía una casa de comercio de exportación y a los pocos meses, por esas noticias de que realmente Málaga era un punto importante donde establecerse y donde implantar un negocio floreciente, efectivamente vino a Málaga. De todas maneras, esa no es la única versión, porque después hay otra que se recoge en el libro Familias Malagueñas del 19, que está escrito por el historiador Manuel Muñoz, que dice que el señor Martínez que bautizó la vía, en realidad fue uno de los primeros logroñeses, esos ilustres logroñeses que vinieron con Martín Larios, con Félix Sáenz, con Manuel Agustín Heredia, y que se estableció aquí con su familia. Él tenía una de las casas más hermosas de esa calle, y bueno, y rápidamente los malagueños empezaron a llamarle la calle de los Martínez, ¿no? En honor y en recuerdo a esa casa en la que se estableció la familia. Sería interesante ver también esa calle Martínez en esa época. Sí, la verdad que sí. Esa casa tan lujosa. Justo enfrente encontramos Sancha de Lara, que ya de por sí, su historia, mereció un episodio, que fue el número 3, que lo dejaremos en las notas del podcast enlazados para quien quiera visitarlo, y que creo que podemos, si quieres, contar brevemente la historia, un poco resumida. Bueno, desde aquí recomendamos, ha hecho muy bien a que la gente se meta en el podcast al que le dedicamos, que yo creo que era eso, que merecía uno por sí mismo, porque tiene una historia fascinante. Pero efectivamente, Curro, la calle Sancha de Lara es la que discurre justo enfrente de Calle Martínez, en la primera boca calle que nos podemos encontrar a la derecha, que comunica con Molina Lario, y da nombre a una de las aristócratas del siglo XVII más conocidas de la época. No solo por su aportación, sino porque es la protagonista de una leyenda que la vincula también con la Plaza del Obispo y con su Palacio de las Siete Cabezas. ¿Y por qué se llamaba el Palacio de las Siete Cabezas? Hay que decir, también lo decíamos en el podcast, que en este personaje concurre mucha parte de leyenda, ¿no? Pero bueno, sí podemos perfilar al menos que el nombre efectivamente de su Palacio de las Siete Cabezas tiene que ver con una venganza que perpetró la aristócrata Sancha de Lara para vengar la muerte de su sobrino. Álvaro Torres de Sandoval era su sobrino más querido, y entonces por una refriega que tuvo con el alcaide de la época, Pedro Lavarría, también se comentaba que había ciertos líos de falda por medio. El hecho es que ese sobrino quedó condenado a instancias del alcaide, fue ajusticiado en la cercana Plaza de la Constitución, y bueno, pues Sancha de Lara, su tía, pues ciega de dolor, movió todos los hilos a su alcance con la corte de la época para conseguir esa venganza, como efectivamente así hizo. Esas 6 cabezas que consiguió cortar, entre ellas por supuesto la del alcaide, la del verdugo, la de el máximo responsable de la cárcel, pues se dice que son las que quedaron finalmente expuestas de una u otra manera. Hay gente que dice que literalmente estuvieron expuestas en picas en ese Palacio de las Siete Cabezas, y la 7ª cabeza, como un símbolo y como un guiño a ese sobrino amado, fue la de su sobrino Álvaro, que por cierto también tiene una pequeña calle
en esa zona tan querida por todo y tan conocida entre calle La Bolsa, calle Strachan, está también la calle de Álvaro Torres Sandoval. Sí, que están ligados todavía a día de hoy. Sí. Al final la historia de Málaga es bastante circular, Curro. Y yo creo que una historia te lleva definitivamente a otra, y yo creo que por eso gusta tanto, ¿no? Porque es muy fácil de comprender y sobre todo porque tiene un trasfondo absolutamente fascinante. Sí, es verdad. Hay muchas cosas que estamos viendo que están en común y que tienen un nexo y que es interesante. Decías que es una leyenda también, o que tiene parte de leyenda, porque es más antigua. O sea, si la mayoría de calles son del origen del siglo XIX aproximadamente, está del XVII, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, o sea, que es normal que exista esa parte de leyenda, pero que es igualmente muy interesante. Si seguimos andando hasta la Plaza de la Constitución, a quien nos vamos a encontrar es Alarcón Luján, a la calle Alarcón Luján. ¿Y quién fue Alarcón Luján? Pues mira, Alarcón Luján fue otra de las personas absolutamente imprescindible en la construcción de Calle Larios tal y como hoy la conocemos. Él nació en Cártama el 23 de enero de 1821, es uno de los cartameños ilustres de este municipio de Málaga, y efectivamente fue alcalde de la ciudad en ese origen, en ese germen de cuando fue la proyección de Calle Lario. En la época había mucho relevo en la alcaldía, también estamos hablando de que era un momento político convulso, pero él fue el que asumió ese germen y esa planificación de las obras. El ayuntamiento, además, en agradecimiento a ese gesto y a ese trabajo que hizo Alarcón Luján por la construcción de Calle Lario, decidió cambiar el nombre de esa calle, que se llamaba Calle Pescadores, por el de Alarcón Luján. Él fue alcalde de la ciudad en varias ocasiones, entre los años 1876 y 1881, y no solo le dio impulso a la calle Lario, sino también fue el creador de los Jardines de la Victoria y de la Plaza de Capuchinos. También bajo su alcaldía, bajo su mandato, se encargó al taller de la fundición de Duresne, cerca de París, que era el taller por excelencia de la época donde se encargaban ese tipo de cosas, la Fuente de las Tres Gracias, que yo creo que los malagueños todo lo tenemos en la cabeza. Hay ahí una leyenda que me limito aquí a comentar, que no sé si será cierta o no, tendríamos que investigarlo, pero bueno, lo dejo como apunte, que dice que hubo algún tipo de conflicto con la construcción de la fuente, o con la planificación, con lo que el alcalde había encargado y con lo que finalmente llegó, y que incluso él se opuso a pagar lo que se había comprometido con los talleres por ese desacuerdo, ¿no? en la ejecución de la fuente. Hizo un trabajo enorme en favor de la transformación urbana de Málaga, que hizo que el rey Alfonso XII le ofreciera el título de Marqués de Cártama, pero él lo rechazó. Y bueno, como curiosidad, que también aparece recogido en el texto que publicábamos en su día, su hija María de los Remedios Alarcón Luján fue una de las madrinas del gran Pablo Picasso. Todos sabemos que Picasso se bautizó en la iglesia de Santiago, y bueno, ahí queda ese apunte biográfico. Alarcón Luján moriría en 1902 y está enterrado en su pueblo, pues donde lo consideran, como decíamos, uno de sus hijos más ilustres. Un personaje muy relevante, sí, alcalde sí, de muy Málaga, conocido. Y sobre la Fuente de las Tres Gracias, que recientemente se ha vuelto a poner en su lugar, ha sido restaurada. Sí. Así Yo creo que es una de las también, fuentes más bellas de la ciudad. Emblemática, absolutamente. Y ahora la fuente nueva que han puesto frente al Corte Inglés, si no me equivoco, también es la Fuente de las Gitanillas. Si la no me Fuente de equivoco. las Gitanillas, Al fin y al sí, cabo también tiene una historia espectacular. Es muy guay, la verdad es que sí. La verdad es que tenemos un patrimonio, tenemos mucha suerte, porque tenemos un patrimonio extraordinario, que tiene muchísima historia, y sobre todo, y vaya desde aquí el agradecimiento y ese valor del trabajo, muy bien conservado en general. Sí, la verdad es que sí. En ese sentido, sí está todo perfectamente cuidado. Seguimos por calle Strachan, que es una de mis calles favoritas, es una calle también para a nivel gastronómico muy interesante. Sí. Y que bueno, calle Strachan yo creo que todo el mundo sabe que fue el diseñador, el arquitecto, el diseñador de la calle Larios tal y como la conocemos a día de hoy. Sí, efectivamente. Además, yo creo que es una de las calles más transitadas, más conocidas. Mira, me daba ayer, voy a confesar una cosa, ayer repasando las notas para hacer el podcast de hoy, me daba cierta pena leerla, porque yo decía en aquel texto de quién fue quién era cada uno en Calle Lario, que era una de las calles con más vida gracias a sus negocios hosteleros. Hoy pasas por calle Strachan y la verdad es que se te sigue cayendo un poco el alma a los pies de ver cómo está. Pero bueno, desde aquí un mensaje de ánimo a todo el mundo, que recuperaremos esa antigua normalidad de una manera u otra y volveremos a disfrutarla. Y volveremos a recordar, como decías, Curro, a ese gran personaje que fue Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que se encargó
de esa planificación, de esa obra, de toda la planificación arquitectónica de Calle Larios, de esos 350 metros fastuosos, de las 12 manzanas perfectas, de los edificios con unas cornisas que coinciden. Eso lo contaremos quizás en otro podcast, sí. en un punto de fuga de la Plaza de la Constitución, una calle absolutamente perfecta. Y el que la alumbró, el que lo hizo posible, fue precisamente Eduardo Strachan Viana Cárdenas. Él nació en Málaga en 1856 y fue el autor de los planos de Calle Larios y de sus alrededores. Y también él es parte de una saga de arquitectos muy implicados en el desarrollo de la ciudad y muy conocido en Málaga. De hecho, su sobrino, Fernando Guerrero Strachan, fue uno de los arquitectos del Ayuntamiento de Málaga, del Paseo del Parque, que hace poco cumplía el centenario. Por dar la medida de la importancia que tuvo Eduardo Strachan en la construcción de Calle Larios, su contribución fue tal y fue entendida así en la ciudad, que la idea de cambiar el nombre de esa calle, antes hablábamos que la calle Pescadores fue cambiada inmediatamente por el nombre de Alarcón Luján, en este caso también ocurrió, esa calle se llamaba la calle del Desengaño y se le puso calle Strachan por aclamación, ¿no? En una sesión del Ayuntamiento que se celebró el 26 de julio de 1891 y que en vida se le reconoció, ¿no?, esa aportación que había tenido a la ciudad. No solo se le conoce a Eduardo Strachan por esa construcción de la calle Larios, sino que también fue el autor, por dar otras notas, del pabellón psiquiátrico del Hospital Civil, un hospital bellísimo que también tenemos cerca, de los almacenes Álvarez Fonseca, de la pensión La Mundial, que fue derribada hace relativamente poco y que tanta controversia generó entre los que defendían su conservación y esos otros que defendían que era necesario dar un paso adelante para la construcción del Hotel de Moneo. Y después también fue el autor de numerosas residencias en la zona de La Caleta, residencias absolutamente maravillosas que a día de hoy se conservan. Icónicas, que son imagen de Málaga. Absolutamente, y que dan lustre a una de las vías más bellas de la ciudad. Y también es suyo por terminar el proyecto inicial del parque. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que una vez que se termina esa construcción de Calle Larios, a los 10 años, poco más, se empieza con ese germen del Parque de Málaga, que otra zona absolutamente medular y que terminaría de construir un triángulo virtuoso con la Alameda, con Calle Larios y finalmente con el Parque de Málaga. Es el diseñador de la imagen de Málaga que tenemos. Justo, cuando absolutamente, Málaga, que además no ha cambiado con el paso de los años, ha ido mejorando, pero esos diseños y esas arterias siguen funcionando tal y como fueron concebidas, con lo cual eso da la medida de con qué espíritu y con qué visión a larguísimo plazo se construían, ¿no?, y se hacía la planificación urbanística de Málaga. Absolutamente. Estamos viendo y seguiremos viendo que toda esta calle Larios está plagada de nombres del siglo XIX y del siglo XX, pero se debe a esto, que es que son los artífices de esta Málaga. Es que son los que le dieron la vuelta a la ciudad, claro. Eso es, son los artífices de esta nueva Málaga. Y nosotros seguimos disfrutando de esa ciudad tal y como fue concebida en ese siglo XIX, que fue un siglo de luces y sombras para Málaga, pero que en ese final, desde el punto de vista urbanístico, absolutamente fue un siglo de luces. Sí, avanzó muchísimo. Si seguimos ese paseo, nos vamos a encontrar ahora con la calle Marín García, que también es un personaje relevante en la historia de Málaga. Sí, fue un personaje muy relevante de la historia de Málaga, aunque no fue malagueño, Curro, porque él nació en la localidad almeriense de Vélez Rubio, nació en 1794 y tras una etapa en Granada y quedarse viudo, decidió instalarse en Málaga. Lo hizo en la conocida como la calle del Conventico, en lo que hoy también se conoce como en la confluencia de lo que hoy conocemos como su calle y la de Liborio García, en un edificio que albergaba su residencia y el almacén de comercio al que se dedicaba. Él fue un próspero comerciante y rápidamente también se vio implicado en la vida política e institucional de la ciudad. Fue vicepresidente de la Diputación, concejal del Ayuntamiento y obrero mayor. Eso quería decir que era responsable de las obras municipales. Pero su principal legado, y yo creo que por lo que realmente fue el merecedor de esa calle, al final todas estas trayectorias que transcurren de manera transversal, ¿no?, de esa aportación política, institucional y económica, también se le suma la parte filantrópica que lo hacían un personaje total, ¿no?, un personaje muy redondo. Él llegó a costear en ese capítulo de su propio bolsillo el material sanitario con el que se atendió a los soldados de
la guerra de África que habían contraído el cólera, y también financió parte del reloj de la catedral. Y a su muerte, que ocurrió en 1868, con lo cual no, quedaba muy lejos esa construcción de la calle Larios, murió a causa de una peritonitis y dejó parte de su herencia, 1.600.000 reales, que era una cantidad importante de la época, para que se invirtieran en obras de utilidad pública para la ciudad y para contribuir con ellas a la gente jornalera. Dejó escrito en su testamento, literalmente, a la gente jornalera de esta ciudad de Málaga. Una persona absolutamente con lo cual, generosa, otro personaje fundamental donde se unían todas esas facetas necesarias, ¿no? para sumar en la ciudad. Desde luego que sí. Si seguimos, nos vamos a encontrar a Liborio García, que bueno, Liborio está enterrado en el cementerio de San Miguel, que también es alguien de una zona de Málaga, perdón, de la que tengo muchas ganas de hablar, porque tiene mucha historia hablaremos, detrás. Sí, porque además hay varios textos que hemos publicado y es un lugar fascinante que se debería visitar una y otra vez, porque allí además están enterrados casi todos los grandes personajes de los que hemos hablado y de los que seguiremos hablando, ¿no? Sí, así es. Así que, ¿quién estaba detrás de esa placa? ¿Quién es Liborio García? Pues mira, Liborio García, como Alarcón Luján, también fue alcalde de la ciudad. En este caso fue entre los años 1886 y 1889. Ya se acercaba esa inauguración de Calle Larios. Él asumió el bastón de mando en el ayuntamiento justo cuando ya estaban las obras en marcha. Y según las crónicas históricas de la época, fue el único alcalde a quien en su mandato le fue reconocido por propio derecho ese derecho a tener una calle en Málaga. Su calle se encuentra a continuación de la de Marín García, comunica con Calle Nueva, y bueno, una de sus aportaciones básicas para la construcción de esta calle Larios de la que hablamos hoy es que él fue quien acordó con el apoderado de la calle Larios, con Antonio Jiménez Astorga, que fuera la familia la que se hiciera cargo de la financiación de la calle. También hemos hablado muchas veces, yo creo recordar incluso que lo hablábamos en el primer capítulo, que fue necesario el concurso de una gran familia de la parte privada, porque el ayuntamiento no tenía dinero para financiar una obra como la de Calle Larios. Entonces, él fue Liborio García el que se puso de acuerdo con el apoderado de la Casa Larios para organizar cómo se iba a hacer esa colaboración público-privada, ¿no? que tan útil es y que ya se utilizara en la época. Le dio a la familia ese poder ante notario para que asumiera la responsabilidad absoluta de la obra. Lo hizo bajo algunas condiciones, lógicamente, y de hecho en ese texto que se firmó ante notario el 11 de mayo de 1887 se recogía que las obras tendrían que estar finalizadas en el plazo de 4 años. Efectivamente, si hacemos las cuentas, 1887, 1891, que es cuando se inaugura, se cumplió. Y en el texto también se recogía expresamente eso, que las obras deberían quedar finalizadas en 4 años a partir de la firma del acuerdo, y que los Larios cederían en favor de la ciudad para la vía pública 4.800 metros cuadrados de terreno, y además renunciaban a percibir cantidad alguna por ese concepto. Y bueno, y como decía Liborio García, pues está enterrado en el cementerio de San Miguel, que recorreremos en memorias posteriores. Eso espero. Decías justo eso, que la calle Larios también tuvo que ser financiada de forma privada y que muchos proyectos de Málaga en aquella época, después de un principio de siglo muy complicado, fueron así. También lo vimos en la construcción de la Plaza de la Merced, que no fue de forma privada, sino que fue por una acuestación, por una rifa, sí. Pero vaya, que es similar. O sea, era un ayuntamiento, un estado económico delicado y que tuvo que depender de ciudadanos o de personajes privados para esa subvención. Y bueno, es interesante igualmente, es necesario conocerlo. La siguiente calle te la tengo que dejar a ti, porque es la del doctor Pérez Brián, y también no solo el doctor, sino también su mujer, un matrimonio ilustre de Málaga y que te toca a ti de cerca por motivos obvios. Sí, la verdad es que da un pellizquito cada vez que paso por esa calle, porque bueno, efectivamente es un poco el sello de la saga familiar, claro, ¿no? Y bueno, es una bocacalle que une la calle Larios con la Plaza de las Flores y está dedicada al doctor Manuel Pérez Brián Subirón, que nació en el año 1901 y falleció en 1958. Él fue alcalde de Málaga, pero sobre todo su nombre está ligado a la ciudad porque fue un gran médico, ¿no? Por su aportación desde el campo de la medicina. Él también se implicó mucho en la vida institucional de la época. De hecho, fue presidente de la Diputación Provincial
entre los años 1939 y 1941. Y bueno, y luego llegó a la alcaldía de la ciudad de una manera un poco accidental. Él decidió asumir esa responsabilidad. Ostentó el cargo entre los años 43 y 47, 1943 y 1947, tras la repentina salida de su antecesor, Pedro Luis Alonso. De hecho, en la toma de posesión del discurso del doctor Pérez Brián, pues se trasluce que acepta un poco el cargo ante la situación de vacío en el ayuntamiento y asumiendo esa responsabilidad que le habían pedido un poco que diera el paso al frente, pero dejando claro que su auténtica vocación era la medicina, ¿no? Y sumar desde ese lado, aunque también lo hizo desde la parte institucional. De su huella en la vida municipal quedó su prioridad por reestructurar servicios y mejorar la limpieza. Y bueno, en la parte médica su huella pasó por la creación de un servicio de medicina interna en el Hospital Civil, donde se han formado muchísimas generaciones de médicos malagueños. Entre otros está su hijo Esteban, que también afortunadamente sigue entre nosotros y que es uno de los grandes médicos de Málaga. Y bueno, y después hablar de Manuel Pérez Brián también es obligado a hablar de su mujer, ¿no? De Maripepa Estrada de Segalerba, que fue una figura destacadísima en la vida cultural y artística malagueña por su contribución a la pintura naif. Ella era artista y tenía un peso importante y destacado en la ciudad, hasta el punto, quizá esto mucha gente no lo conozca, pero yo creo que el dato es curioso porque además también da esa medida de la generosidad de Manuel Pérez Brián. Él decidió renunciar a esa segunda parte de su apellido, a la parte de Brián, para que sus hijos también tuvieran en ese apellido compuesto, que a partir de entonces se convertiría en Pérez Estrada. De ahí parte la saga de los Pérez Estrada de Málaga, el apellido de su mujer, pues como digo yo, en ese gesto generoso de tanto monta tanto, y para reconocer la importancia que ella había tenido, ¿no? Ahora acaba de cerrarse una exposición preciosa en el Archivo Municipal, una exposición sentimental, delicada, y yo creo que da muy bien la medida de lo que fue esa familia, con cuadros de Maripepa Estrada y con poemas de su hijo, de otra gran referencia en la Málaga de hace no tanto, ¿no? Porque falleció hace relativamente poco, de Rafael Pérez Estrada, que fue abogado pero un gran poeta de nuestra ciudad. Me lo habías comentado alguna vez esto ya antes, me pareció muy interesante, porque todos tenemos en el imaginario apellidos como Larios, Lorin, Pérez Brián, Pérez Estrada, y ver que pues están ligados. Pérez Estrada viene de eso, de esa partición del apellido. Se quedó fuera el Brián y se incorporó el Estrada un poco también para escenificar de una manera ya que quedara en la posteridad la importancia que había tenido Maripepa, que fue una mujer extraordinaria. Un gesto, familia extraordinaria. Un gesto loable, muy loable. Si avanzamos, nos vamos a encontrar en la calle Moreno Monroy, que si te decía que en Strachan se come estupendamente, yo si me pierdo, sabéis que podéis encontrarme en calle Moreno Monroy. Ahora con calma, ¿eh? Ahora con mucha calma, no, ahora por supuesto. Ahora con calma y respetando las restricciones. Pero es cierto que es una calle muy, muy interesante y que también esconde un personaje detrás. Sí, justo, pues José Moreno Monroy, que fue... puede que sea uno de los más desconocidos de esa calle, pero efectivamente, como decía, se ha convertido también en uno de los mejores lugares para tapear. Él fue arquitecto provincial, justo en los tiempos donde se construía calle Larios, y también hizo un proyecto, pues, entre sus principales aportaciones, hizo un proyecto para la apertura y ensanche de calle Alcazabilla, pero finalmente fue anulado en el año 1864. Y bueno, también suyo es el proyecto del nuevo Hospital Civil, que estaba inspirado en el Hospital La Princesa de Madrid y en otro de París. Y el ayuntamiento, por dar una pincelada institucional, propuso que esa calle nueva, Boca Calle de Calle Larios, llevara el nombre de Moreno Monroy en octubre de 1887. Un poco antes, justo cuando empezaban las obras y 4 años antes de la inauguración de Calle Larios. Y ya para acabar este paseo, la última calle que nos encontramos es calle José Álvarez Net Fonseca, que todos tenemos muy, muy ligados al comercio de Málaga. Al comercio, sí, una familia absolutamente medular en lo que en ese germen comercial, en ese brillo de la época, y efectivamente esa última callecita que comunica también con esa parte final de la Plaza de las Flores lleva el nombre de José Álvarez Net Fonseca,
Y como decimos, él fue senador por Málaga y durante unos años también fue presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad. Y bueno, una familia también muy conocida en Málaga, no solo él, sino parte de su familia por esa huella comercial tan importante en nuestra querida Málaga. Quiero acabar con un guiño, un pequeño guiño, porque no, seguro que lo vamos a tratar en próximos podcasts. Y es que había una copla que habla de Málaga diciendo que es, y cito textualmente, la ciudad de las 1000 tabernas y una sola librería. O sea que esa zona de Málaga era una zona de bares, una zona especialmente concurrida por la gente que quería irse de copas o irse a una forma, incluso de forma cultural, por todos los cantes y todavía. O sea que esa época también es interesante a nivel... Sí, es interesante. Quizás da un poco de pena que se echaran de menos esa librería que dio lugar a esa copla, pero también hay que tener en cuenta que hablaremos en próximos podcasts que las cafeterías, los bares también eran un punto de encuentro de tertulias culturales, políticas, que también hicieron mucho por la historia de la ciudad, ¿no? Sí, que fueron el germen cultural de muchas cosas. Vamos a despedirnos porque nos ha quedado un poquito más largo de lo que suele ser habitual, pero bueno, yo creo que va a ser interesante. Yo creo que ha merecido la pena. Ha merecido la pena sin duda y va a ser interesante para los paseos que vaya a dar la gente, que esperemos que sea, como decimos, con todo el respeto y la máxima precaución posible por las fechas que vienen, pero que igualmente van a ser interesantes. Y no quiero sin despedirme, Ana, sin agradecer a mucha gente que nos ha mencionado estos días, que ha habido un boom y sí, la verdad es que estamos contentísimos. Está teniendo muy buena acogida el podcast, nosotros encantados porque además lo hicimos con esa intención, esa posibilidad, ¿no?, de hacer un espacio donde quepamos todos, donde todos seamos capaces de aportar nuestra experiencia, que suponen para nosotros las calles de Málaga, lugares, personajes, y la verdad es que la respuesta está siendo extraordinaria, Curro. Sí, por decir algunos nombres que hemos apuntado antes de empezar, a Aitor, a Pedro. A Pedro, que lo ayudamos a estudiar, a Eva. Eva, Juan Diego, que mandó un mail. Nos escribe desde Huelva, así que un saludo para Juan Diego, que es un malagueño de pro que vive ahora en Huelva y que la verdad es que su mensaje ha sido muy reconfortante. Eso es, sí, por decir más, el intérprete de signos de Málaga. También. Y Raúl, Miguel Ángel, es que son muchos, nos vamos a dejar algunos seguro, pero que mil gracias de verdad, que es que ha sido un placer leeros y que esperamos que estéis al otro lado. Seguro que sí. Así que lo dicho, vamos a... Desde luego que sí, de verdad que estamos encantados. Nos quedamos citados para la semana que viene y seguimos hablando. Pues muy mil bien, gracias. Curro, a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.